Paso a vosotros, hermanos. Acomódense, por favor, si son tan amables. Un placer poder dirigirlos en esta tarde, en esta reflexión, mis hermanos, sea de beneficio para nuestra vida. La temática que nos ocupa, ustedes creo que ya la percibieron, diseñada por nuestro ministro, está alrededor del evangelismo. Y sobre este tema, pues los temas estarán, de este gran tema surgirán otros temas menores que obviamente nos van a ocupar en todos estos sábados. Hay la intención, sin duda, obviamente ya manifestada, declarada, de que evangelicemos. Y eso me parece, pues yo creo que a todos, yo creo que comparten mi opinión, mis hermanos. Es algo que en esta época se vuelve necesario. ¿Por qué? Creo que los resultados son evidentes. Al menos en los grupos, en las comunidades de fe, en las iglesias, hay poca gente. Y la epidemia, más allá de ayudar, creo que en ese sentido perjudicó mucho. Entonces se requiere pues de nuestra participación. El problema del evangelismo, hermanos, es que si no se conceptualiza bien en nuestra vida, no desde la parte académica, yo voy a hablar de algunas partes académicas, mis hermanos, pero se debe de conceptualizar en nuestra vida. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ves tú? Y entonces va a tener verdadero sentido. No necesariamente tenemos todos que salir y hablar de la palabra casa por casa, por decir algo. No cualquiera se va a parar, ni queremos que todos nos paremos aquí en el camellón de la 95 a predicar. No se trata de eso, mis hermanos. Es una conceptualización que cada quien tiene que generar. Déjenme entonces por ahí argumentar algunas cosas que me parecen valiosas en nuestra vida espiritual, que tenemos que tener presentes, mis hermanos. Miren, todo proyecto que emprendamos, cualquier proyecto que tengamos, obviamente tiene que dejarnos satisfacción en la vida. Si tú abres un negocio, si yo abro un negocio, pues ¿qué esperamos de él? Que haya ganancia. Si no, pues ¿qué hago con el negocio? Pues lo cierro. Claro, en un empleo a lo mejor estoy totalmente en desagusto, no estoy conforme ni con el trabajo ni con el salario, pero tengo que estar aguantando para comer y vivir. Pero también va a llegar el momento en que si sale otra oportunidad, mejor me voy para allá. Esta es una obviedad lógica en nuestra vida y que nos habla, mis hermanos, de que todo lo que emprendamos en la vida nos tiene que dar satisfacción. Y si esa satisfacción no llega a nuestra existencia, vamos a abortar el proyecto, cualquiera que fuera este. Es más, el evangelio entra en esa tesitura de temas, mis hermanos. En ocasiones, yo así lo he visto y vuelvo a repetir, creo que es la mala conceptualización que se tiene de lo que es el evangelio y lo que es el evangelismo. Me gustó mucho lo que presentó Andresito el día de ayer en la tarde. Presentó una cita que a lo mejor, yo espero que nadie se santigüe ahorita, pero ¿de quién era esa cita, Andrés? ¿Nos quisieras decir? Si no te acuerdas, yo me acuerdo. Es que fueron varias. Bueno, la cita final y que hasta la pusiste ahí entrecomillada. La final no hay griego ni judío, no hay pobre ni rico. No me refiero a esa, Andresita, perdón que te interrumpa.
Francisco de Asís dijo una frase muy buena. Sí, predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, usa las palabras. Gracias, me refería a esa, perdón por no ser tan específico. ¿Sí se acuerdan de eso que mencionó? Sí, mis hermanos. Francisco de Asís, y que a lo mejor les digo, a lo mejor alguien es antiguo y dices, Dios mío, ¿por qué estás mencionando a ese santo, no? Bueno, a lo mejor es más santo que yo. Entonces, este personaje nos da una cita bastante interesante de lo que es el evangelismo. Y por ahí voy a guiar mi reflexión en esta tarde, mis hermanos, para hallar satisfacción en lo que es el evangelio y el evangelismo. El evangelio como proyecto de vida y el evangelismo como parte demostrativa y aplicativa de lo que yo creo que es el evangelio. Si la primera parte me queda más o menos clara, la otra surgirá de manera natural. Y yo veo algo, mis hermanos. Nosotros, si pudiéramos ponderar los proyectos de vida que tenemos cada quien, sea tu trabajo, tus estudios, tu familia, lo que fuera, esos van a ser normalmente proyectos número 1 en tu vida. Eso es lo que te atrae. Hay jóvenes que les gustan la música y están ahí metidos día y noche. Hay gente que está en el negocio y se vive en el negocio. De evidencia natural, pues veo que el proyecto más importante de su vida es eso. Eso no tiene vuelta de hoja. Le dedica todo su esfuerzo y todo su tiempo a esa actividad. Dentro de ese proyecto, mis hermanos, ese proyecto de vida que tú tengas, y a lo mejor tienes varios, hay que obviamente introducir, porque el evangelio se introduce, pero empieza a crecer un poco más que los otros proyectos, mientras el evangelio no tome la posición que debe de tener. ¿Sí? Obviamente tiene un efecto secundario. Tiene un efecto nulo. Nos pueden invitar a 1000 campañas y todo lo que querramos, mis hermanos, y va a resultar en un buen fracaso. De momento hay 2, 3 resultados positivos, pero no, mis hermanos, no va por ahí este asunto. Miren, la conceptualización del Evangelio, ayúdenme con esta cita, Lucas 17, si son tan amables. Voy a tratar de ilustrar un poco la vida de los discípulos. Los discípulos, cuando son llamados, mis hermanos, reciben el llamado de nuestro Dios y del Señor Jesús para obviamente hacer del evangelio su opción número 1 y a partir de la cual colgaran todos sus proyectos de vida. Por ejemplo, vemos a los pescadores. El Señor Jesucristo reorientó y les dijo, ¿son pescadores? Sí, yo los voy a hacer pescadores de hombres, vengan. Dejaron lo que estaban haciendo al 100%, ellos lo hicieron al 100%. Fíjense que yo he dicho que ese llamado al 100% no es para todos. Esa es una opinión muy personal, mis hermanos. Ni siquiera eso se nos exige a nosotros. Es el resultado de una maduración de la vida. No se nos pide que dejemos de hacer lo que estamos haciendo, pero obviamente el proyecto del evangelio tiene que penetrar en nuestra vida de tal forma que nos enganche la actividad. Le decía a un hermano en alguna ocasión, allá cuando tenía yo el despacho, puso su negocio y le digo, hermano, ese negocio que va a poner que sea para el evangelio. Y se me quedó viendo y me dice, ¿qué? ¿Y eso cómo se hace? Pues usted predica, hermano. Hasta me sentí como el Señor Jesucristo. Porque allá con Nicodemo, ¿qué le dijo? ¿Y cómo voy a nacer otra vez? Y el Señor le dice, pues ¿cómo tú siendo maestro no sabes de qué estoy hablando? Y el hermano le dijo, pues que usted pues hasta predica, pues ¿cómo no sabe qué en el negocio? A ver, mis hermanos, ¿qué tendría que hacer en su negocio para hacerlo parte de su proyecto de vida sujeto al evangelio? ¿Qué tenía que suceder en ese negocio?
Obviamente tenía que pensar, a ver si están de acuerdo conmigo, en que a nuestro Dios le va a decir, Dios mío, dame este negocio para que yo pueda vivir, ganar dinero e irme a pasear cada vez que pueda y comprarme una casa allá en las lomas. Me lo das, Dios mío, en fin, tú dices que das todo. Y dices, pues sí, pero pues no. Obviamente ese negocio, ¿para qué debe de ser, mis hermanos? Para ayudar. Yo creo que, Dios mío, de las ganancias que tenga, yo voy a ejercer allí el evangelio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, a lo mejor sí, cómprate algo, pero también de lo que tengas hay que dar, ayudar, asesorar, apoyar, comprender lo que es el evangelio. Eso lo hemos venido estudiando, quién sabe, ya creo que 2 años por allí en las nuevas administraciones. Quién sabe cuántos cuadernitos tengo ahí ya, un alterón, que ya hasta se me olvidó lo que dicen, y si se me olvidó a mí, también a ti. Y entonces, de alguna manera, pasa al olvido el concepto que tenemos por ahí. ¿Para qué pones el negocio? Cuélgalo al evangelismo, al evangelio y al evangelismo. Y aprovecha para que allí, cuando lleguen tus clientes, ¿qué vas a hacer? Ni les vas a robar, ni les vas a hablar malas palabras, ni vas a hablar chismes. Y ahí, obviamente, en el negocio, vas a aprovechar para hablar del Señor Jesucristo, porque vas hasta a hablar sin palabras. Porque el negocio, cuando lo atiendes como debe de ser, con la actitud correcta, obviamente va a pasar algo que quiero ahorita ver. Cuando oímos el evangelio, mis hermanos, llegan a pasar actitudes como las que están aquí en Lucas 17. Me permito leer. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y le lanzasen en el mar, que escandalizara a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros. Si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si te arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día se volviere a ti, diciendo, pésame, perdónale. Y de inmediato, ¿qué dice el que no entiende las cosas? Esta es una posible respuesta. Señor, aumentanos la fe, porque lo que estás diciendo está difícil. Está complicado. El lenguaje, ¿qué dirían los jóvenes? No, bueno, los jóvenes de mi época. Está cañón. Pues, ¿cómo? Si me ofendió, pues se la regreso por donde vino, ¿no? No, estos no entendían lo que era el evangelio. Mucho menos iban a evangelizar. Pues, ¿para qué nos engañamos? El evangelismo es, obviamente, el ejercicio práctico de lo que a mí me enseñan y de lo que yo he experimentado al conocer a nuestro Dios. Mateo 19, del 9 al 11. Cuando el evangelio llega a nuestra vida, choca contra lo que sabemos, conocemos, lo que creemos que es correcto, y obviamente nos causa estragos en la vida. ¿Sí? Y entonces dice por ahí, 19:9, y yo os digo que cualquiera que repudiere a su mujer, si no fuere por causa de fornicación y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Dícenle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vean la respuesta de alguien que no entiende lo que es el evangelio. Porque el evangelio tampoco es algo que a nosotros nos permea así de inmediato, decir, yo ya sé lo que es el evangelio, hombre. Sí, conocemos los dichos, muchos textos, las aproximaciones. Esto es lo importante, es llevarlo a la vida.
Los discípulos, mis hermanos, estuvieron con el Señor 3 años o 3 años y medio. Hay quien dice que nada más fueron 2 años. Ahí hay una serie de aproximaciones. El tiempo que haya sido. Imagínense la experiencia magnífica de estar con el Señor. Se la pasaron requete bien, mis hermanos. No trabajaban y comían. ¿Sí? ¿Quién ponía el dinero? Creo que bueno, todavía no había iglesia, ¿no? Pero yo creo que ¿sí? Había mujeres que mantenían la obra. Sí, allí nos dice, creo que es Lucas 8, ¿no? Que nos dice, ahí estaban las mujeres adineradas que soportaban el negocio. Por eso no es raro que en una iglesia, ¿cuál es el grupo más importante en la iglesia? La femenil. Porque los hombres normalmente somos una bola de inútiles. Decimos y hablamos bonito, pero hasta ahí. Cuando hay que apoquinarle, así dicen en mi tierra, cuando hay que dar dinero, pues no hay. Las mujeres entienden mejor esto, lo que es la vida del evangelio y cómo apoyar al pastor en los planes de financiamiento. Los hombres, pues a lo mejor servimos más para mover cosas, ponemos ideas y hasta ahí ya se nos va acabando el cacumen en el cerebro. Y dice uno, bueno, el evangelio es sencillo, pero no es simple de entender, y mucho menos llevarlo a la práctica, mucho menos va a servir para que yo haga evangelismo, mis hermanos. Cuando el evangelismo no es lo más, el evangelio y el evangelismo, déjenme ubicarme en el evangelio, cuando el evangelio no es lo más importante en mi vida, obviamente lo hago depender de mis otros proyectos de vida y pasan a un nivel secundario, por lo tanto no tienen valor. Hago allá de vez en cuando se ofrece y cuando es necesario. Fíjense que a mí me llama muchísimo la experiencia de los discípulos, déjenme insistir un poquito en ellos. Cuando estuvieron con el Señor Jesucristo, qué experiencias tan magníficas tuvieron. Hasta tuvieron iniciativas de sí mismo para preguntarle al Señor, ¿no? Mateo, aquí mismo en Mateo 19, versículo 27. Vean la humanidad de los discípulos. ¿Qué dice el versículo? Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Viene la pregunta interesante. ¿Y cuál es el beneficio de todo esto? Porque, Señor, hablas re bonito y tienes mucho poder y haces milagros, pero pues no vemos claro. Y yo creo que algunos tenían una expectativa equivocada del evangelio. Vamos a entender por el evangelio, ahora yo lo puedo decir así, toda la palabra de Dios, mis hermanos. Juan 17:3, ahí está encerrado el evangelio en una de sus frases. Recítenlo. Por ahí Dani nos dio un magnífico tema de eso. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí está la verdad del evangelio, conocer a nuestro Dios. Y si conocemos a nuestro Dios, mis hermanos, las cosas empiezan en nuestra vida a tomar otro matiz. ¿Para qué mandas a tus hijos a estudiar a la escuela? Perdón por el abuso de confianza. Martín decía, mi hija, ¿eres tú mi reina? Que estás allá por las Méridas, allá con los bochitos. Madre, hermosa, linda. ¿Y para qué vas a estudiar? No me digas. Tu papá, yo voy a adivinar el pensamiento de tu papá. Tengo dotes de adivino. ¿Para qué no sufras lo que él sufrió? Para que salgas adelante en la vida.
¿Eso es malo? No, no es malo. Pues claro que no es malo. Pues ¿cuándo ha sido malo eso? Es muy bueno, un sentimiento de padre. Pero a lo mejor ya lo hizo. Voy a suponer que Martín no lo ha hecho. Perdón, Martín, en el abuso de confianza. Pero Martín, si no le ha dicho, es que te está mandando a la escuela para que la capacitación y los dones que estás obteniendo ahí los pongas al servicio del Evangelio. Si no, no va a tener sentido. Si no, al rato te vamos a ver viviendo allá en las lomas o allá en la zona rica de allá de Cancún, disfrutando de la vida. Y qué bueno, ¿verdad? Pero porque el que toma su decisión dice, pues yo quiero estar allá, está bien. Pero nosotros que estamos acá tenemos que darle sentido al proyecto del Evangelio, que nos reditúe, que nos sintamos a gusto y que inclusive, mis hermanos, hasta nos dé dinero. Que el Evangelio hasta eso da. Pero cuando el Evangelio no lo tenemos bien conceptualizado, aumentanos la fe. No, pues no conviene casarse. Pues no, y peros para todo. Hacemos lo que nos place. Pero obviamente hay ahí la necesidad de que conceptualicemos bien el Evangelio. Fíjense que yo siempre vi a los discípulos, mis hermanos, muy equivocados. Hechos 1. Aquí hay una expresión de los discípulos que me parece, aún ya resucitado el Señor, allí en el versículo 6, todavía en su mente está fija una idea del judaísmo. Y esa idea del judaísmo, mis hermanos, limitaba, es castrante. Aquellos hombres los limitó en su perspectiva. Judas, mis hermanos, Judas era el que guardaba la bolsa, ¿no? El dinero. Era el tesorero. Yo creo que hacía como acá en la iglesia, ¿eh? Cuando el Señor juntaba 5,000, él andaba ahí, cooperen. Y yo creo que andaba por ahí paseándose y recogiendo las ofrendas y decía, no, pues este sí es negocio, este sí es business, yo sí apoyo, este es el Mesías nos va a hacer libres de estos y vamos a tener mucho dinero. La expectativa quizá de Judas. Los hijos del trueno, ¿qué le dijeron? Un día llegó su mamá, pero la mamá no es más que la portavoz. ¿Se acuerdan los hijos del trueno? Y la mamá llega y le dice al Señor, Señor, y llegaron bien rastreros. ¿Se acuerdan cómo llegaron? La Escritura nos dice que llegaron y se postraron y adoraron al Señor. O sea que llegaron, mis hermanos, casi acostados en el suelo. Y el Señor les dice, bueno, ¿y qué quieren? Pues pidan, a ver. Créanme que esa respuesta del Señor es de frustración. Él ya sabía. Dice, pero a ver, suéltenla. Señor, que en tu reino uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda. Y el Señor los ubica. O sea, vean la perspectiva. ¿Qué idea tienes tú y qué idea tengo yo de lo que es el Evangelio? Y la relación con nuestro Dios. Si nos pudiéramos hacer un examen, algunos de nosotros estamos bien chuecotes. No sabemos ni para qué. Salimos algunos de nosotros reprobados. Hay una expectativa, dice Hechos 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Era una pregunta fuera de lugar, fuera de contexto, que evocaba lo que aquellos querían. ¿Qué es lo que querían? Gobernar, humillar a los romanos y decir, estos. Y cuando vieron al Señor que resucitó, dijo, creo que sí es día de veras. Señor, pues de una vez, ¿no? De una vez vamos a darles duro a estos. Mis hermanos, mientras el Evangelio no lo comprendamos bien y lo hagamos nuestro y sea parte del proyecto número 1 de nuestra vida, difícilmente vamos a evangelizar.
Por eso no fue extraño que los discípulos, unos se iban a Emaús, ¿no? Y en el camino el Señor les dice, bueno, ¿qué pasó? No, dice, pues creíamos que era de a de veras, pero creo que todo era de a mentiritas, porque no estuvo en expectación, pero hasta ahí. Y el Señor, ¿qué les dice? Tardos, insensatos, lentos para entender lo que las Escrituras dicen. Algunos así somos, mis hermanos. El evangelismo, pues no lo hacemos porque el evangelio no es parte del proyecto número 1 de nuestra vida, es el segundo, el tercero, el cuarto, por allá. Sí, cuando tenemos oportunidad de hablarle a alguien, le hablamos. Déjenme darles algunos textos, porque el evangelio cuando se vive no necesitas hablar, salvo que sea necesario. Ya Andresito ya se lo aprendió. Bueno, el que se lo tiene que aprender soy yo. Otra vez, ¿cómo dice la letanía? Predica el evangelio todo el tiempo, si es necesario. Dilo con el micrófono, dilo por favor. Predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario, usa las palabras. Predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario, habla. Nosotros queremos hablar primero y no sabemos qué decir. Y he oído hermanos que se hablan y dicen cosas medias chuecas. Es mira, predica. Como una de las formas que la Escritura nos dice. Juan 17:21, por favor. Es que miren, cuando hay hombres con iniciativa, como Saulo de Tarso, no, pues ese nomás le cambio el chip y se sigue. ¿Cómo era Saulo? Movidito, no era como Abraham gordillo, lento allí, atarantado en la mesa, en la silla, hasta que Iván dice, a ver, pues ayúdanos en esta. Sí, pero estoy muy ocupado. Cuando hay uno rápido, que sabe moverse, que tiene la actitud como Saulo de Tarso, el Señor nomás sacó el chip, eso me lo entienden ya en el lenguaje moderno, y le metió el otro. Y se levantó y ¿qué dijo? Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Pero él ya hacía mucho en contra de la iglesia. Cuando hay alguien movido con actitud correcta, el Señor lo ocupa. Pero hay unos que somos muy lerdos. Mis hermanos, disculpen, me estoy describiendo, pero ya embarré a varios. ¿Sí? Porque tenemos nuestras ideas, los proyectos de la vida nos atrapan. Juan 17:21. Para que todos sean una cosa, la oración del Señor. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. Eso es evangelio. ¿Para qué, mis hermanos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando se vive el evangelio, mis hermanos, somos tú y yo una cosa. ¿Con quién? Con nuestro Dios y con el Señor Jesucristo. Somos uno. Y el Señor Jesucristo no anda buscando pelea, no anda buscando bronca, no anda buscando a quién ofender, no anda buscando a quién humillar. Nuestro Dios menos decimos que es todo amor y nos echamos unos rollos bien bonitos, pero mis hermanos, luego en nuestra vida por cualquier cosa en el templo nos estamos peleando. Y no solo aquí, algunos de ustedes, mis hermanos, solo solté, esta expresión la solté así, de verdad que no los ando espiando, pero ojalá le atine a más de uno. Son un problema ustedes en su trabajo, son los peores empleados, son allí la gente que nadie quiere, los de al lado, los vecinos no los aceptan porque son gente peleonera. ¿Le atiné? ¿No? ¿A nadie? Gracias a Dios. Entonces somos gente diferente, que no está buscando problemas. Pero cuando vivimos cerca de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, eso se nota, lo transpiramos. Gente que siempre está ayudando.
y adivinen qué hacen los que están a nuestro alrededor. Dicen, oye, este es medio raro. ¿Por qué no le preguntas por qué es así? Ay, mis hermanos, ahí sí es cuando hay que hablar. Predica el evangelio todos los días de tu vida y si es necesario, habla, da testimonio de tu fe. Juan 13, aquí mismo, por favor. Juan 13, 34 y 35, rápidamente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos hacia los otros. Ay, mis hermanos, es que cuando nosotros vivimos así, fíjense, cuando íbamos acá en Río Blanco, aquí hay varios de aquella época, ya los vi, ya los vi. Unos vecinos de enfrente decían, hoy un día, ya tiene muchos años de eso, oye, ¿cuándo se vuelven a pelear? Y le dije, ¿por qué? Dices que ustedes arman unos pleitos bien sabrosos. Dice, es bien curioso verlos pelear. Dice, ¿por qué dicen que no hay que decir groserías? Pero cuando se pelean entre ustedes hasta groserías se dicen. Dice, y ahí me da risa verlos. Y dije, ay, qué testimonio damos. Ya pronto viene la siguiente pelea para que te goces. Porque somos espectáculo al mundo, pero para que la gente se ría, yo creo que no. Somos espectáculo para el mundo, dice la palabra, pero para que alaben a nuestro Dios. ¿Sí? Palabras del Evangelio. Mateo 5, ustedes la saben. Mis hermanos, ya voy terminando, sopórtenme por ahí unos minutitos más. Mateo 5. Ustedes se lo saben de memoria, del 14 al 16, dice, vosotros sois la luz del mundo. Evangelio, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, somos gente que irradia su forma de vivir conforme al Evangelio. Tu banqueta, ¿cómo la tienes que tener, mi hermana, ahí donde vives? ¿Cómo debe estar tu banqueta de la calle? ¿Limpia? Y de momento a una hermana le dije, hermana, ¿no le quiere barrer al vecino? Porque dice, es que siempre la hermana se quejaba y decía, es que el vecino, ¿cómo es cochino mi vecina? Dice, y yo barro mi banqueta y la otra, como tiene ahí la basura, se me pasa para acá. Adivinen qué le dijo el loco de Gordillo. ¿Y por qué no le barres? No, pues si no soy tonta, me respondió así. ¿Cómo le voy a barrer a esta inútil? Oye, pero pasas al frente y cantas re bonito. Esa es otra cosa, no confundas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dije, no, filosofía profunda, ¿está bien? Ahí, ya entendí. Somos un problema a veces hasta como iglesia. Aquí mismo, mis hermanos, siempre los vecinos nos han odiado por los carros, porque llegamos y se los estacionamos. Y allí de chaleco. Y sale el vecino y echándonos pleito. Y por aquí hubo pleitos buenos con los vecinos. Somos gente
que predique el Evangelio sin palabras. Pregúntenle a 2, 3 vecinos de aquí si quieren venir acá con nosotros. ¿Les doy la respuesta? No les he preguntado a todos. A 2 sí, ¿eh? Aquí un hermano los estafó. Un hermano que se decía abogado los estafó. Y dice, con ustedes ni a la esquina. Algunos damos así ese testimonio. No les sigo diciendo más, pero algunos nos encargamos de predicar el Evangelio. ¿Y de qué forma lo hacemos? Sin palabras. Pero obviamente, mis hermanos, está dicho esto. Primera de Pedro 3:16. Primera de Pedro 3:16. Creo que no es, mis hermanos, pero déjenme ver. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, es que es el misterio de la predicación. Y aunque habla de la predicación del Evangelio, o será segunda. Perdón, yo soy el que estoy mal. Estoy en otro lado, mis hermanos. Discúlpenme. Sí, es verdad la cita. Primera de Pedro 3:16. Pedro, mis hermanos, antes de leerlo, déjenme hacer este comentario. Pedro, mis hermanos, sí que tuvo que platicar lo que ustedes decían. Pedro sí transformó su vida, ¿no? No lo comprendía bien al principio, como a todos los discípulos. Después que recibió el Espíritu Santo, su mente fue abierta, entendió de qué se trataba y aún así al principio dio traspiés. Pero conforme pasaron los años, ¿sí? No solo hablaba, porque hablaba bien. Se sorprendían y decían, pues este ni estudios tiene, ¿cómo le hace para hablar tan bien? Pero tenía problemas todavía de actitud y de conducta, a tal grado que hasta Pablo lo regañó, ¿no? Pablo lo regaña. Algunos así somos, mis hermanos. Pero él empezó a transformar su vida y ya cuando escribe su carta, este versículo nos da esta luz. Dice así, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Esta parte, mis hermanos, obviamente nos habla de la conducta. Esta parte nos habla de aquello, mis hermanos, que tenemos que tener presente. En este mismo capítulo, el apóstol le habla a las mujeres, conforme a la costumbre de aquella época, pero usted lo puede reinterpretar y traerlo a esta época. ¿Qué dice ahí la palabra? Asimismo, vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos. Claro, esta época no se presta mucho a eso, ¿no? Hay quien dice, es que esos son consejos allá de aquella época vieja. Hoy tú y yo lo ponemos a discusión. ¿Por qué? Porque tenemos argumentos históricos, culturales, y decimos, hermano, eso hay que negociarlo. Hay quien somos muy literalistas, y para mi gusto, en el literalismo, la mujer todavía tiene que sujetarse al hombre para que ocurra lo siguiente. Para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, por la conversación de sus mujeres.
A ver, mis hermanos, fíjense, en aquella época, claro, Pedro le está escribiendo, mis hermanos, a judíos en comunidades, me parece que de Babilonia, ¿no? Si mal no recuerdo. Los judíos estaban regados al menos en 3 grandes colonias: Jerusalén, Alejandría y Babilonia, ¿no? Creo que sí. Elefantina, había otros lugares donde había grandes colonias. Y ahí en Babilonia se presume que hay una iglesia conversa, y ahí va Pedro. Y entre los judíos, mis hermanos, platicar entre mujeres, en las comunidades judías de la antigüedad, pero para nada. Entonces, aquí se ve que el evangelio ya empezó a permear, porque las mujeres ya platicaban entre ellas. Y cuando las mujeres se juntan, dice una famosa frase del Evangelio de San Isaac, capítulo 2, versículo 1, las mujeres juntas ni difuntas. Híjole, es que cuando se ponen a platicar, se platican secretos que no deben de confesarse. Una amiga que le dice a la otra: te voy a decir un secreto, pero no se lo cuentes a nadie. Y adivinen qué pasa. Parece que le dijo lo contrario. ¿Sí? Pues algo así, estoy reinterpretando el texto, estaba pasando. Cuando tú hablas de tu esposo que estás con tus amigas, hoy hay una corriente psicológica muy atractiva. Yo no digo que no se haga, no me vayan a malinterpretar. Porque hay grupos de ayuda. Oyes, ¿cómo es tu marido? Es de lo peor. Y esto, y esto, y esto. Eso cuando se hace de manera profesional, mis hermanos. Pero cuando se hace de manera informal, no, hombre, causa unos problemas terribles. Y aquí Pedro, es un consejo a las mujeres, les dice: quiero que se conviertan por la conversación que tengan ustedes, por la sujeción a sus maridos. Allí hay, obviamente, un mensaje discutible, pero es muy sano todavía para nuestra época, en la interpretación que pudiéramos hacer. Aquí se está hablando de evangelizar sin palabras de evangelismo, sino hablar con palabras de la vida cotidiana. Oye, ¿y cómo te va? ¿Qué está pasando en tu hogar? Bueno, vamos a hablar lo coherente, aquello que edifique. Si yo empiezo a despotricar es difícil, ¿verdad? Vamos a tener problemas severos. Termino con esta idea, mis hermanos. Cuando tú y yo vivimos el evangelio, la gente nos va a preguntar. Cuando lo vivimos, la gente nos pregunta. Y cuando nos pregunta, mis hermanos, Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Y ahora sí, esta es la última cita. Dice así: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles. Cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándoos. Sigue diciendo un poco más adelante, mis hermanos, que obviamente, mis hermanos, la gente sí nos va a predicar, nos va a preguntar ese testimonio que tenemos.
Y entonces sí tenemos que hablar. ¿Por qué eres así? ¿Por qué piensas así? ¿Por qué eres diferente? Y ahí es donde abrimos la boca para alabar y reconocer quién es nuestro Señor. El Evangelio, la obra que ha hecho en nuestras vidas. Y va a salir aquello que tenemos de vivencia con nuestro Dios, porque eso se transpira, eso se vive. Yo recuerdo un día las palabras de nuestro ministro que nos decía, cuando alguien tiene el Espíritu Santo, decía Ivancito, eso se nota. Y cuando a alguno nos hace falta, también se nota. Y algunos hasta nos lucimos. Luzcámonos viviendo, comprendiendo el Evangelio y viviéndolo y predicándolo, haciendo evangelismo. Mis hermanos, les agradezco muchísimo su atención y paciencia. Dios quiera que estas palabras sean de beneficio en cada uno de nosotros. Gracias, mis hermanos.